Qué luna más tremenda la que va a dar cierre a la temporada de eclipses. Estoy hablando de la luna nueva en Escorpio del día 1 de noviembre, que al mismo tiempo marca el inicio de un ciclo de 6 meses de total transformación en tu vida. Es un momento en el que te va a tocar ser más valiente que nunca, usar todo lo que aprendiste trabajando en la temporada de eclipses a tu favor para tomar las decisiones adecuadas y avanzar por los caminos que sabes que van a ser para tu empoderamiento y para una renovación en el área Escorpio de tu carta natal. Así que anda buscando tu carta y anda fijándote qué hay en el grado 9 de este signo, porque es específicamente en ese espacio de tu vida, en ese espacio de tu carta donde vas a vivir esta gran transformación que se viene. Si te resuena lo que te estoy contando, quédate hasta el final del video para que puedas saber más sobre cómo aprovechar todo lo que se viene con esta luna nueva a tu favor. Gracias por estar acá, mi nombre es Gaby y hoy quiero hablarte de la luna nueva en Escorpio del día 1 de noviembre, esta luna que va a marcar el inicio de un ciclo de 6 meses de gran transformación en tu vida, en todas nuestras vidas. Este ciclo va a culminar el 12 de mayo de 2025 con la luna llena en Escorpio. Ves que son 6 meses en los que de todo esto que estés tomando conciencia a partir de la luna nueva y también de lo que hayas tomado conciencia durante la temporada de eclipses, con todo esto vas a hacer un caminito de transformación, de resignificación de ciertos aspectos de tu ser y de tu vida que toca transformar para evolucionar, para vivir en plenitud, para poder entenderte mejor, entender mejor a otras personas. La temporada de Escorpio se caracteriza por invitarnos a indagar en lo más profundo de nuestro ser y no solo de nuestro ser, en aspectos muy profundos de la vida, como ver qué hay debajo de la superficie, ¿no? O detrás de las apariencias. Esto a veces genera como sensaciones encontradas. Por momentos nos hace sentir muy bien porque es el momento de descubrir más sobre quiénes somos, empezamos a entender mejor algunos talentos con los que nacimos relacionados a esta energía, y también genera cierto miedo porque hay cosas que cuando descubrimos que están en nosotros operando, eso nos genera mucha incomodidad, y sobre todo el hecho de hacernos cargo y de descubrir cómo trabajarlo genera también como muchos movimientos internos. Sin embargo, quiero recordarte que todo lo que esté pasando en tu vida tiene que ver con algo que viniste a trabajar. Todo lo que nos llega tiene que ver con lo que nuestras almas han elegido para nuestra evolución, y tenemos que ser valientes y hacernos cargo de que una vez que superamos esas pruebas podemos justamente esto, ¿no? Empoderarnos y seguir avanzando. Empoderarnos es algo bastante escorpiano, el empoderamiento. Escorpio justamente tiene mucho que ver entonces con eso, con ir más allá de las apariencias. Las apariencias no considero que tengan que ser vistas como algo negativo. A veces es importante cuidar las apariencias porque ayudan a generar buenos acuerdos, a que las formas en ciertos vínculos sean buenas, ¿sí? A que aprendamos a hablar de manera diplomática para generar buenos contactos sociales, para elevarnos en ese aspecto. Sin embargo, Escorpio es una etapa en la que se va más allá de esto de las apariencias o de cuidar las formas y la belleza es algo que trabajamos en la temporada de Libra. Y si pensamos que la temporada de Libra estuvo eclipsada con el nodo sur en Libra, esto tiene que ver con haber estado trabajando una gran purga, como ya vieron en los videos de los eclipses anteriores, de que hablamos bastante de eso. Estuvimos lidiando con una fuerte purga en relación a hábitos que nos llevaban a expresarnos, a expresar la energía libriana, pero de manera muy polarizada, buscando la excesiva complacencia, el caer bien a todo el mundo, por miedo quizás, por inseguridad, el querer que todo se conservara como estaba, incluso cuando había unas cosas muy oscuras y como podridas abajo de lo que se quería tapar, ¿no? Entonces los eclipses nos estuvieron ayudando, generando algunos cambios inesperados en nuestra vida, corriendo de nuestro camino algunas personas o ayudándonos a entender
que era momento de cambiar algunos aspectos de nuestro ser justamente para evolucionar. Entonces ahora que ya vivimos la temporada de eclipses y se está cerrando, Escorpio nos dice, bueno, ahora que ya viste qué es lo que no estaba funcionando, descubrí cuáles son los recursos con los que contás para poder lidiar con eso, para poder hacerle frente durante los próximos 6 meses, para transformarte y empoderarte mucho más. Habrá quienes se den cuenta de que, por ejemplo, es un buen momento para empezar alguna terapia si vivieron en la temporada de eclipses algún alejamiento o distancia de alguien importante que les dejó sorprendidos, o quizás si vivieron algún evento inesperado de cambio de dirección que les llevó a sentir cierta complejidad emocional con la que todavía no saben cómo lidiar, o cosas, bueno, cada quien habrá vivido cosas distintas, ¿no? O si han sentido que ustedes mismos necesitaban alejarse de alguien o de algún ámbito, dejar algún trabajo o cosas del estilo, porque ya eso no daba para más. Ahora en la temporada de Escorpio es momento de observar cómo avanzar para poder superar esto que obviamente marcó un dolor, generó una herida, una complejidad emocional que hay que trabajar y acompañar, porque no es bueno arrastrar lo que nos lastima, porque eso se vuelve tóxico, porque eso se vuelve un hábito de estar constantemente rumiando lo tóxico que puede llevar a la muerte a una persona. La luna en Escorpio tiene mucho que ver con esto, con sentir muchas cosas y no querer asimilarlas, no saber cómo, o sea, no poder verbalizarlas ni tomar ninguna acción y quedarse constantemente masticando esta angustia que genera una toxicidad. Este es un momento en el que tenemos que tener mucho cuidado de no caer en ese lugar. Por eso yo decía, es para valientes, porque es como sentir toda esa energía densa, intensa, y descubrir qué hacer con eso para que esto no nos intoxique por completo, que yo considero que por venir todos y todas de una temporada de eclipse súper potente vamos a ir hacia ese camino. Sin embargo, bueno, es importante recordar que también ahora sí, a partir de que se cierra la temporada de eclipses, ahora sí depende más de nuestra iniciativa qué hagamos con esto. Pareciera que la vida se nos ríe y nos hace chistes malos para ver qué vamos a hacer, ¿no? Con todo lo que nos mostró, ahora nos toca a nosotros ver qué hacer con eso también. Pero bueno, en parte tiene que ver justamente con el libre albedrío, con observar lo que está ocurriendo y tomar una decisión. No todos van a querer trabajar con esas complejidades, habrá quienes sí, y ahí está lo que digo, esta es la luna que nos recuerda, hay que ser valientes. La luna y el sol en conjunción, que es lo que genera la luna nueva en el grado 9 de Escorpio. Busquen en sus cartas qué hay en este grado 9, o qué hay 4 grados antes, 4 grados después, hasta 5 me puedo extender. Y también los signos que están en tensión con esta luna, Leo, Acuario y Tauro, en este mismo rango de grados. Busquen qué hay ahí en sus cartas, si hay planetas, si hay puntos como un ascendente o si hay ángulos. Busquen qué significado puede haber detrás de eso, quienes conozcan su carta y quienes no y tengan ganas de profundizar. Bueno, quizás sea un buen momento para una consulta personalizada. Si quieren trabajarla conmigo, están todos los datos de contacto en la descripción del video para que puedan mandarme un mensaje y preguntarme más sobre los servicios que brindo, o incluso entrar a mi sitio web al link que está ahí en la descripción del video y conocer más sobre mi dinámica de trabajo y demás. Pero bueno, volviendo a esto, observen entonces en sus cartas qué hay, porque los planetas, los ángulos que estén siendo tocados, las casas en las que estén estos grados de Escorpio, van a ser las que den indicio de las temáticas más fuertes a trabajar. Sin embargo, por más que no conozcamos la carta, el simple hecho de reflexionar y observar qué es lo que no está del todo bien en nuestra vida, nos ayuda a descubrir qué es lo que vamos a trabajar. O incluso puede que de repente alguien haya llegado a este momento sintiéndose plenamente feliz y sin embargo quiera descubrir cómo potenciar más la influencia de Escorpio en su carta. Quizás hay personas que tienen una gran potencia escorpiana que las lleva a ser muy buenas terapeutas, a tener
un sentido de vocación muy ligado a lo esotérico o a lo místico, o incluso a otras disciplinas escorpianas como puede ser la medicina o disciplinas más ligadas a la economía. Este puede ser un buen periodo para descubrir eso también. Si yo tengo Escorpio en la casa de los recursos, bueno, quizás puedo aprovechar esta luna nueva para empezar algún curso de inversiones o para fortalecer mi capacidad de gestión económica, para aprender a ahorrar. Digo, no nos podemos quedar solo con lo vincular y lo emocional. Hay muchas posibilidades de trabajar las energías y por eso es tan importante observar las casas, los planetas, los aspectos. Pero bueno, volviendo a la carta de esta luna nueva que va a ser tan fuerte, que ya se está sintiendo la verdad el efecto de lo que se viene. Veamos ahora los aspectos de esta luna nueva, que el más fuerte que yo considero que es intenso es la cuadratura con Plutón. ¿Plutón quién es? El planeta del poder personal y del poder en general, de todo aquello sobre lo que se proyecta poder y que toma poder en nuestras vidas y a nivel de humanidad. Esta luna nueva, obviamente, entonces, al estar conectada con el planeta del poder en una tensión, está indicando que hay una necesidad de tomar poder. Sin embargo, hay una dificultad también para hacerlo, quizás por miedo a soltar, a trascender, a cerrar un ciclo, a tomar una decisión que nos ayude a superar un trauma y eso nos desconecte de ciertas personas. A veces preferimos quedarnos en el conflicto que perder algo, ¿no? Pensemos que también la luna en Escorpio tiene mucho esto de acostumbrarse al dolor, acostumbrarse, lo dice una luna en Escorpio, acostumbrarse a sufrir. Eso es la zona de confort, es la zona de seguridad, estar todo el tiempo sintiendo angustia, y salir de ahí a veces es enfrentarse con algo desconocido. Entonces es como este momento de tengo que hacer algo para salir de acá porque necesito dejar de sentirme así. Sin embargo, me da terror, porque ¿cómo me voy a sentir si no me siento así? Si siempre me acostumbré a sentirme así, o si durante los últimos meses me sentí así. Ahora, ¿qué va a pasar si suelto, si hablo, si pongo un límite, si cierro, si dejo morir, si cambio, si me voy por otro camino? ¿Se entiende la idea? La cuadratura con Plutón es un poco, resuena con esto. Pensemos que Plutón acaba de ponerse directo en Capricornio y va a ser la última vez, estos son los últimos meses de Plutón en Capricornio, porque ya pronto vuelve a Acuario y nunca más lo vamos a ver, al menos durante esta vida, en estos cuerpos, nunca más lo vamos a experimentar en este signo, porque ya no va a volver más a Capricornio. Fue la última retrogradación y, como les había dicho en un video anterior, fue como una oportunidad de hacer una revisión estructural y iba a haber un gran tambaleo en nuestra vida, un gran sacudón para ver qué quedaba de pie. ¿Sí? Para ver qué quedaba de pie, y yo me atrevo a decir que muchas de las cosas que se cayeron y se terminaron ya no van a volver a reconstruirse, o al menos no desde la misma esencia, sobre todo porque si pensamos que estamos trabajando con la transformación, no podemos volver a los de antes. Entonces esta es una energía que nos estuvo indicando eso, que íbamos a vivir una fuerte reestructuración, o más bien un sacudón que nos iba a llevar a que muchas cosas cayeran. Eso nos iba a indicar qué era lo que se iba a sostener en pie, nos iba a mostrar qué era lo esencial que iba a quedar para luego seguir avanzando, como iba a ser un periodo de total austeridad. Y gracias a esto íbamos a poder entender también que algunas cosas ya no iban a tener que ver con nuestra evolución, porque desaparecieron, se acabaron, se cayeron propuestas de trabajo, por ejemplo, que al final no se dieron, o encuentros con personas que al final no ocurrieron, o lo que sea. Ustedes traten de pensarlo en lo personal, con qué lo pueden asociar en relación a esto de que fue como un último sacudón en algo que ya quizás venía tambaleando, ¿no? Entonces, considero que Plutón en Capricornio todavía tiene un poco de temor de soltar ciertas estructuras con las que durante muchos años se ha identificado, ha ganado poder. Esto lo podemos a nivel mundial, lo podemos ver más fácilmente, ¿no? Como
algunos países, algunos políticos se aferran al poder y llegan a la debacle total por no asumir que es momento de transformarse y pasar a otra etapa de su vida. Y también esto lo puedo ver con grandes potencias mundiales que de repente están también evitando asumir una debacle económica, una debacle, una emergencia a nivel de salud, o bueno, diferentes ejemplos que no quiero hablar demasiado de esto porque me gusta más analizar la astrología para las personas que están acá, que generalmente buscan herramientas más desde lo humano. Sin embargo, también está bueno tomar esto, ¿no? Como observar Plutón en Capricornio a nivel mundial, qué sacudones estuvo dando durante los últimos tiempos. Algunas cosas están cayéndose y todavía no se animan a decirlo, porque eso implicaría un gran cambio a nivel sistémico, a nivel en términos económicos, ¿no? Como está bueno observar esto, qué es lo que se puede venir cuando Plutón entre en Acuario, por el simple hecho de Acuario como el signo que promueve la innovación. Bueno, es como también un miedo total a hacer a la innovación y querer estar agarrándonos así a conservar lo que se pueda antes de que todo se termine de caer, ¿no? Pero bueno, volviendo a este mensaje de la luna más para lo personal, lo individual, considero que es un momento de observar esto, ¿no? Como qué es lo que me doy cuenta de mi ser que se está tambaleando y que todavía quiero agarrar así por miedo, y cómo hago para tener una visión de futuro que me ayude a terminar de soltar o a terminar de cambiar o a asumir que es momento de hacer algo con esto para cambiar, ¿sí? Entonces la idea sería que trabajemos con esto, porque en 6 meses podemos estar en un mejor lugar, podemos haber superado esto que ahora nos resulta desafiante, muy complejo, incluso todavía bastante doloroso, ¿sí? Y si vemos también Plutón y Marte, el regente antiguo de Escorpio, están en oposición. Las tensiones entre Plutón y Marte, como ya lo he hablado en el canal, siempre son re desafiantes, siempre son como muy complejas, porque Marte es el planeta que gobierna la guerra, tiene que ver con dar batalla, con defender un territorio, con conquistar, con accionar de forma muy unilateral. Es el guerrero, es nuestro costado guerrero, y es el que determina los conflictos bélicos muchas veces, y también las acciones más irreflexivas, ¿sí? Entonces Plutón está en esta última etapa de Capricornio en oposición a Marte en Cáncer. Marte en Cáncer está queriendo luchar por conservar lo conocido, lo seguro, aquello en lo que ha forjado una pertenencia. Es un guerrero de las memorias, es un arquetipo que da batalla por conservar las tradiciones, la patria. Bueno, esto puede ser un indicador de algún nuevo estallido bélico, pero a nivel de nuestras vidas también es como una guerra interna, ¿no? Entre una parte que se dio cuenta de que ya se está cayendo todo y otra que nos dice, bueno, pero todavía tiene que haber algo que quieras conservar cerca de todo lo que fue tu vida antes de este gran quiebre, porque todavía hay algo que es importante de tu pasado y de eso no te podés desprender. Esto creo que está bueno, porque tampoco es que es un momento de soltarlo todo, es como un recordatorio de que destruirlo todo por angustia, por venganza, por enojo, por reactividad. A veces, por ejemplo, si alguna persona está lidiando con un quiebre vincular, querer sacar todo de su vida, todos los recuerdos de lo que fue esa antigua relación, sin quedar siquiera con lo aprendido, ¿no? Y con las memorias compartidas que nutrieron su esencia. Creo que está bueno apelar a esto, observar
ok, me doy cuenta de que estoy cambiando mucho, pero tengo que encontrar algo que es esencial en mi ser, de lo que no me puedo desapegar. Mis valores, mis tradiciones, mis ejemplos, mis verdaderos ejemplos afectivos, ¿sí? Que a veces son relacionados a la familia, otras no, depende de cada persona. Pero creo que también esto es algo que está muy, muy evidente en esta luna, como la tensión entre dejar morir por completo o conservar aunque sea un poquito de memoria. Incluso memoria, aparece otro mensaje acá. Querer conservar, no dejar morir por completo porque todavía hay algo de valor en lo que se puede quedar cerca, o tener memoria sobre lo aprendido, porque a veces nos pasa que nos ocurren cosas y reaccionamos, las resolvemos, seguimos avanzando, pero después volvemos a repetir lo mismo. Entonces esto de tener memoria también. Tener memoria, por ejemplo, si yo me doy cuenta de que no, si hay algo en lo que tengo que poner un límite definitivo, bueno, no puedo perder la memoria de por qué llegué a esta resolución, e incluso cuando ponga este límite después no me puede volver a pasar lo mismo. Si yo termino una relación por no haber podido poner límites a tiempo y por haberme saturado y llegar a este punto en el que me doy cuenta de que estaba totalmente en un estado de total codependencia, me doy cuenta ahora que tengo que cerrar un ciclo, pero después vuelvo a repetir la misma historia, me voy a volver a chocar con la misma pared. Entonces ahí aparece también este significado de hacer buen uso de la memoria, ¿sí? Que no vivamos en estado de ceguera constante, sino que realmente apelemos a usar la experiencia como una bitácora, como para hacer una bitácora, ¿no? Y ok, esto es lo que me pasó, entonces de acá aprendí tal cosa. Está bien que las personas cambian y todo, pero bueno, igual poder gestionar las vivencias desde lo aprendido con lo experimentado, ¿no? Y también Marte está hablando de lo importante que es en este momento tomar estas decisiones transformadoras, animarnos a buscar una terapia que nos ayude a lidiar con cierto proceso emocional, a poner un límite vincular, a indagar más en nuestro ser, a hacer frente y tomar responsabilidad sobre los talentos que las energías de Escorpio en nuestra carta nos proponen. Es como accionar de esta manera y con valentía también tiene mucho que ver con fortalecernos desde un lugar de autocuidado. Marte en Cáncer está recordándonos que son tiempos de promover nuestro autocuidado, hacernos cargo de que hay necesidades en nuestro ser que están desatendidas y que muchas veces también es el proyectarlas en otras personas, son las carencias de la infancia, o las carencias de crisis y conflictos personales no resueltos las que nos llevan a proyectar el poder en otras personas y a sentir que porque no nos han entendido, no nos han dado, hemos quedado desprotegidos, y a olvidarnos de que como personas adultas tenemos una fuerte capacidad de hacernos cargo y de resignificar esas heridas que nos han llevado a sentirnos vulnerables. A veces es simplemente una cuestión de querer hacernos cargo de que muchas de las cosas que nos ocurren en nuestra vida sí es cierto que son destinadas, pero muchas otras sí tienen que ver con, o sea, muchas otras se resuelven tomando acción y haciéndonos cargo, porque nadie nos garantizó cuando vinimos a este mundo que todo iba a ser perfecto, por más que muchas veces nos críen y nos eduquen con esta idea de que nada va a estar mal y nada malo te va a pasar. O sea, las cosas malas y buenas nos ocurren a todos, ¿no? O sea, es parte de la vida. Entonces, cuando algo malo nos ocurre, tenemos que ser capaces de hurgar o buscar en lo más profundo de nuestro ser y descubrir con qué recurso de todos los recursos con los que he nacido voy a lidiar con esta carencia, con esta vulnerabilidad. ¿Cómo me hago cargo de que yo puedo
sanarme, de que yo puedo ser compasiva conmigo, de que yo puedo dejar de proyectar el poder o dejar de ceder el poder, porque a veces ni siquiera es que lo estamos proyectando, sino que no nos estamos haciendo cargo, se lo cedemos a otro y ese otro usa el poder de forma tiránica o lo percibimos usado de esa manera, y eso nos lleva a sentirnos víctimas, sentirnos muy vulnerables, sentirnos incapacitados para tomar acción. Entonces también este es un momento para eso, para observar y pensar qué carencias todavía siguen estando en mi ser y por qué no me estoy haciendo cargo de satisfacerlas y de nutrirlas, y por qué le estoy tirando toda la responsabilidad a otra persona. ¿Qué hay detrás de esa acción? Les digo que es un momento complejo, incluso puede que algunas personas que vean este video se sientan incómodas porque no es fácil hacernos cargo de lo que nos va a mostrar Escorpio, y a cada quien le va a mostrar en un nivel de intensidad acorde al que necesiten ver. Entonces la temporada que estamos viviendo, si bien ya les dije que no va a ser tan fuerte como la temporada de eclipses, de todos modos hay que estar preparados y preparadas, porque tampoco es que va a ser tan light, ¿no? Digo, no estamos en la temporada de Géminis o en la temporada, no sé, de otro signo más liviano. Estamos en una temporada de, no, hacernos cargo de las cosas, ver la sombra, ver tu sombra, ver tu dolor, ver la sombra del otro, entender por qué estás viendo la sombra del otro en lugar de hacerte cargo de la tuya. ¿Sí? Estos son tiempos complejos y hay que aprender a usar las energías con responsabilidad. Por último, quiero hablarles de otro aspecto que también está un poco reconfirmando lo importante que es en este momento usar nuestra conciencia para poder reflexionar sobre lo vivido, aprender de la experiencia, cuestionarnos al respecto y descubrir cómo redireccionarnos. Son tiempos en los que tanto la influencia de Venus en Sagitario, que nos está llevando a reflexionar y a buscar movernos de ciertos lugares de encierro y de toxicidad para generar mayor libertad en nuestra vida y encontrar mayor armonía, como también la influencia de Júpiter retrogradando por Géminis, que nos está invitando a cuestionarnos en ciertos aspectos para descubrir qué nos toca cambiar, de qué lugares tenemos que movernos para aliviar nuestra carga. Ambos están marcando que son dos acciones importantes que tenemos que tomar en este momento. En vez de quedarnos sufriendo en la angustia, en la negatividad, en la visión trágica y paranoica de la vida, no, apelemos a eso, a que somos seres conscientes y que tenemos capacidad de cambiar lo que no nos gusta. Esto indefectiblemente nos va a ayudar a sanar, nos va a ayudar a reestructurar nuestras vidas y a poder vivir más en paz. Pensemos que tanto Venus como Júpiter, que entre sí están en oposición, están haciendo una cuadratura. Estos son dos T cuadradas con Saturno y con Neptuno en el signo de Piscis, que están indicando que estos son tiempos de mucha trascendencia en los que tenemos que animarnos a movernos de los lugares en los que hemos estado durante mucho tiempo para poder sanar y para poder vivir más en paz y aportar más paz al mundo. Entonces también apelar a esto es importante para poder movernos de estos lugares incómodos, autodestructivos, conflictivos, manipuladores en los que hemos podido caer, o quizás estamos por caer si seguimos por el mismo camino que nos ha generado tantos problemas. Entonces eso, traten de usar esta información para reflexionar y para entender mejor sus procesos. Les vuelvo a recordar, esta luna se da en el grado 9 de Escorpio. Busquen qué hay en sus cartas cerca de este grado, 4 o 5 grados antes y después. Lo mismo con los signos que están en tensión, las cuadraturas y la oposición con Tauro. Y busquen también si hay aspectos por ahí a signos de tierra o signos de agua. Van a ser aspectos fluidos, sin embargo igual pueden llegar a sentirse como de oportunidad para esto, ¿no? Reflexionar un poquito más sobre qué hacer en este momento y cómo avanzar para estar mejor. Bueno, esto es todo lo que tenía para compartirles. Cualquier duda que tengan, cualquier cosa que quieran comentar, bienvenida sea. Las interacciones son muy lindas y ayudan a que el contenido llegue a más personas, sin hablar de que enriquece mucho a la comunidad, porque leer las experiencias de otros y tomar en cuenta las preguntas de otras personas también ayuda a comprender mejor el proceso personal. Así que si tienen ganas de interactuar,
Pueden dejar un comentario, compartir este video con otras personas, darle un me gusta, muchas gracias desde ya. Y bueno, me da mucho gusto haber podido compartir un poquito sobre lo que se nos viene. Espero que les haya gustado. Gracias por verlo, gracias por quedarse hasta el final. Les dejo un gran abrazo y nos vemos en el próximo video.